Hola, ¿cómo estás? Este es el día 40 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 6 y 7 del libro de Levítico, sumado Mateo 25, 1 al 30. Vamos a comenzar por el libro de Mateo 25, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación de Mateo 24. Recordemos que Jesús profetiza la destrucción del templo y responde a las preguntas de los discípulos sobre el fin de los tiempos y su regreso. Habla de las señales del fin en cuanto a guerras, hambres, terremotos, falsos cristos que se iban a levantar para engañar a muchos. Habla de la persecución y la apostasía, ¿sí? Donde dice que la fe de muchos será probada, pero el evangelio será predicado en todo el mundo antes del fin. Habla de la gran tribulación, el tiempo de angustia como nunca antes ha habido, ¿sí? Y la advertencia contra el engaño, que no debemos seguir a quienes digan aquí está el Cristo, porque su regreso será visible y glorioso para todos. Así que con esta enseñanza en mente, continuamos con Mateo 25, donde Jesús nos hablará sobre la preparación para su venida. Comencemos. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes». Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora». Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, que son 43,2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el de los 2 talentos, dijo: «Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido un talento, 21,6 kilos, dijo: «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo». Pero su señor le dijo: «Siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, que son 216 kilos de plata. Porque a todo el que tiene más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Hasta acá la lectura del libro de Mateo. Vamos ahora a leer el capítulo 6 y 7 del libro de Levítico.
Pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación del capítulo 5 de Levítico, donde nos habla de los sacrificios por el pecado y la culpa, mostrando cómo Dios provee siempre un camino para la restauración cuando alguien peca, aun cuando su pecado no era intencional. Habla de los pecados involuntarios, la confesión y la restitución, donde Dios no solo pide sacrificios, sino también reparar el daño cuando se haya perjudicado a alguien. Creo que este es un diseño muy hermoso. Y también habla del sacrificio de expiación, que dependiendo de los recursos de cada persona, Dios permitía traer una ofrenda que sea accesible, demostrando también gracia y justicia, ¿sí? Con esto en mente, avancemos a Levítico 6 y 7, donde vamos a ver más detalles sobre los sacrificios y cómo Dios ordena la adoración en santidad. Comencemos. Levítico 6. Entonces el Señor dijo a Moisés: cuando alguien peque y comete una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas sin levaduras en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas las generaciones de ustedes, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. Y el Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción: la 10ª parte de un efa, 2.2 litros, de flor de harina, como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén, y cuando se haya mezclado bien, la traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Entonces el Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás en un lugar santo lo que fue salpicado.
Y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada, y si se hirvió en una vasija de bronce, se restregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada. Levítico 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde degüellan el holocausto han de degollar la ofrenda por la culpa, y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Luego ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del hígado con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es una ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas. Le pertenecerá al sacerdote que hace expiación con ella. También al sacerdote que presente el holocausto de alguien. La piel del holocausto que haya presentado será para él. De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrecen acción de gracias, entonces, junto con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levaduras untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada amasadas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca. No dejará nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio, y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en el tercer día, el que la ofrezca no será acepto, ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, estando inmunda, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo o cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Después el Señor habló a Moisés: Diles a los israelitas, no comerán ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado por las fieras podrá servir para cualquier uso, pero ciertamente no deben comerlo, porque cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será exterminada de entre su pueblo. Y ustedes no comerán sangre ni de ave ni de animal, en ningún lugar en que habiten. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Entonces el Señor habló a Moisés: Di a los israelitas: el que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor. Sus propias manos tendrán ofrendas encendidas al Señor. Traerá la grasa con el pecho, para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. El sacerdote quemará el sebo sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Y ustedes darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de sus ofrendas de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. Pues yo he tomado de los israelitas, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los israelitas.
Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el Señor desde el día en que Moisés las presentó para ministrar como sacerdotes al Señor. El Señor había ordenado que se le diera esa porción de parte de los israelitas el día en que los ungió. Es la porción de ellos para siempre, por todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. El Señor le ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que él mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Hasta acá la lectura del capítulo 6 y 7 del libro de Levítico. Quisiera que nos tomemos unos minutos para repasar lo que hemos leído acá en Levítico 6 y 7 y vemos los detalles y todo lo que Dios está hablando con Moisés. Y podríamos decir, a mí me gustaría como que hacer un poco referencia al antiguo pacto, pero también al nuevo pacto, el sacrificio supremo de Cristo. Si vos te fijás, en estos dos capítulos Dios da instrucciones muy detalladas sobre los sacrificios que Aarón y sus hijos tenían que ofrecer todos los días para expiar, para perdón del pecado del pueblo de Israel. Y hablamos de un pueblo que evidentemente, por lo que venimos leyendo y la escritura nos cuenta, era un pueblo difícil. Todo el tiempo el altar del holocausto estaba encendido quemando sacrificios, ¿no? para que el pueblo pudiera redimirse y estar en relación con Dios. Y cada tipo de sacrificio tenía un propósito particular. El holocausto tenía que arder continuamente en el altar, simbolizando esa entrega total a Dios. Y también estaban las ofrendas de cereal, que representaban, ¿no es cierto?, esta gratitud y dependencia de Dios. Y los sacrificios de paz y expiación, que aseguraban la reconciliación con Dios y la purificación del pecado. Pero yo no paraba de pensar en agradecer a Jesús, agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque ya no tenemos que hacer nada de todo esto. Imagínense todos los días presentando sacrificios, degollando carneros, meciendo el pecho de los animales, encendiendo el holocausto, levantando incienso, rociando la sangre. Y el Señor lo había diseñado así para que nosotros pudiéramos recibir bendición de parte de Dios, para poder ser redimidos de nuestros pecados. Esto es tremendo, pero Cristo cambió todo para siempre. Lo que Aarón y sus hijos hicieron durante generaciones, Jesús lo cumplió en un solo acto perfecto y eterno. Hebreos capítulo 10, versículo 12 nos dice que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Él es el Cordero perfecto, el sacrificio definitivo que nos libera de toda carga de repetir estas ofrendas y estos rituales. No necesitamos sacerdotes humanos que intercedan por nosotros, porque Él intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y es eterno. En el antiguo pacto los sacerdotes trabajaban sin descanso y la obra nunca estaba terminada, pero Jesús, al dar su vida en la cruz, Él pudo decir, y dice Juan capítulo 19, versículo 30, dice, consumado es. Cristo lo entregó todo en la cruz para que ya no viviéramos bajo el peso de sacrificios continuos. Él pagó el precio completo y nos reconcilió con Dios y nos dio acceso directo a su presencia. Pero eso no nos libra de lo que a nosotros nos toca. También el capítulo 12, versículo 1 del libro de Romanos nos da una respuesta muy interesante porque dice Pablo, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Dios ya no quiere ofrendas de animales, Él quiere tu corazón. Él quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida, nuestra entrega total, no para pagar una deuda, sino como una respuesta de profundo amor a aquel que lo dio todo por nosotros. Así que vivamos cada día, todos los días, como un sacrificio vivo, amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, adorándolo con nuestra vida y con nuestras acciones.
y reflejando su gloria en todo lo que hagamos. Ya no vivimos para sacrificarnos, sino porque fuimos redimidos por Él. Y ahora entregamos nuestra vida en forma de gratitud a aquel quien nos amó primero. Bendigo tu día. Nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.